Evelyn Harper se tambaleaba por las calles brumosas, aferrada a una botella que nunca tuvo intención de terminar, riendo y balanceándose mientras los soldados japoneses la acorralaban en el silencioso callejón. Creían haber atrapado a una chica borracha, débil e indefensa, sin saber que tras su sonrisa temblorosa y su aspecto desaliñado se escondía una mente entrenada en secretos, engaños y peligros. Cada latido que reprimía era una cuenta regresiva hacia la revelación. Y en el momento en que comprendieran su verdadera identidad como agente disfrazada, todo lo que creían sobre el poder, el control y el miedo se haría añicos para siempre. Evelyn Harper apretó la espalda contra la húmeda pared de ladrillo. Su corazón latía como un tambor en la noche silenciosa. El estrecho callejón olía a piedra mojada y humo. Un lugar olvidado por la ciudad, pero lleno de sombras que podían tragarse a cualquiera lo suficientemente insensato como para quedarse allí. Los soldados japoneses avanzaban, sus botas repiqueteando contra los adoquines con precisión, y cada paso se sentía como un trueno en sus oídos. Rió suavemente, un sonido que parecía demasiado leve para la tensión, atrayendo aún más su atención. Creían haber capturado a una chica borracha, una humana débil y descuidada que no ofrecería resistencia. Pero los ojos de Evelyn no delataban la tormenta que la atormentaba. Su mente corría, catalogando cada detalle de la formación de los soldados, cada tic de sus dedos cerca de las empuñaduras de sus armas, cada destello de sospecha en sus miradas. La habían entrenado para esto, entrenada para momentos en que cada segundo podía decidir la vida o la muerte, entrenada para convertir la aparente debilidad en una fuerza impensable. Un movimiento en falso y podría ser silenciada para siempre. Sin embargo, permanecía allí, tambaleándose ligeramente, con el cabello cayéndole sobre la cara, con aspecto frágil y perdido. Y las sonrisas de los soldados le decían que ya había ganado una batalla que ellos desconocían que había comenzado. Los pensamientos de Evelyn regresaron a su entrenamiento. Largas noches bajo la intensa luz de las lámparas, aprendiendo códigos, movimientos y el sutil arte del disfraz. La habían preparado para la infiltración, el sabotaje y la extracción, pero nada podía igualar la adrenalina de ser subestimada. La veían como una chica descuidada, ignorante de las capas de engaño que se escondían tras esa apariencia flácida. Cada detalle de su disfraz estaba calculado. El abrigo desordenado, el maquillaje ligeramente corrido, la risa temblorosa que atraía la atención sin revelar el verdadero peligro que la acechaba en su interior. Oyó al capitán dar una orden tajante, y los soldados avanzaron con lo que creyeron ser confianza. Evelyn se dejó caer ligeramente contra una pared como si estuviera ebria, dejando que la ilusión de impotencia cobrara forma. Su mente trazó rutas de escape, evaluó sus debilidades y midió el tiempo. Entonces, cuando uno de los soldados la tomó del brazo, el cuerpo de Evelyn se movió como un líquido, un repentino estallido de poder controlado que los dejó momentáneamente aturdidos. Sus movimientos eran precisos, rápidos e impredecibles, como si se hubiera fundido en las sombras. Los soldados no estaban preparados para la habilidad que emanaba de años de secretismo y disciplina. Una sola respiración, una mirada, un paso, todo estaba sincronizado a la perfección. Susurró en voz baja, apenas audible, contando los minutos hasta la revelación. El callejón, la niebla, la noche, todos eran aliados en un juego que no entendían. Su sonrisa permaneció débil, casi de disculpa, como si aún fuera la frágil niña que suponían. Pero por dentro, era una tormenta a punto de estallar, una fuerza que no podían predecir ni contener. Los soldados la sujetaron con más fuerza, creyendo que tenían el control, creyendo que el encuentro terminaría en minutos. Pero la paciencia de Evelyn era un arma. Dejó que su exceso de confianza creciera. Dejó que la subestimaran por completo, sabiendo que en cuanto descubrieran la verdad, sería demasiado tarde. Cada segundo que permanecía en ese callejón era un hilo que tejía una trampa. Una cuidadosa orquestación diseñada para destrozar sus suposiciones y demostrar que las apariencias nunca podrían revelar la historia completa.
Y entonces, con un solo movimiento calculado, Evelyn cambió de postura, deslizando las manos dentro de su abrigo como si no llevara nada, sus ojos brillando como una señal de poder oculto. Los soldados se congelaron, con el corazón acelerado, presintiendo un peligro que aún no podían ver. No era una chica borracha. Era una agente entrenada para momentos como este. Su presencia, una tormenta cuidadosamente disimulada. Y la noche estaba a punto de dar testimonio de una revelación que jamás olvidarían. La mirada de Evelyn Harper se dirigió a las sombras al final del callejón, donde la niebla se espesaba y las luces de la ciudad se desvanecían en pálidos destellos. Cada paso de los soldados era medido, deliberado, pero en su cálculo yacía la falla que Evelyn había estado esperando. Tenían confianza, arrogancia en su creencia de que el control les pertenecía. Y esa confianza era la clave de su perdición. Su mano permaneció oculta dentro de su abrigo, el peso de su entrenamiento la estabilizaba, su metrónomo pulsátil contaba los segundos hasta que estallara el caos. Respiró lentamente, dejando que el aire frío de la noche llenara sus pulmones como si extrajera fuerza de la ciudad misma, de cada ladrillo y piedra que se convertiría en parte de la historia que se desarrollaba a su alrededor. El capitán se acercó, entrecerrando los ojos, una sensación de autoridad irradiando de su postura. No sabía que la autoridad sin conocimiento es frágil, y en el caso de Evelyn, una frágil ilusión a punto de romperse. Dejó que su mirada vagara, pareciendo desenfocada y débil, incluso temerosa, y observó los pequeños indicios de exceso de confianza en sus ojos. Cada soldado era predecible si uno sabía leer la mente humana. Y Evelyn había pasado años estudiando estos patrones, aprendiendo a manipular lo que la gente creía ver. Cada pequeño tropiezo, cada suave risa formaba parte de la actuación, llevándolos a una falsa sensación de seguridad mientras ella calculaba el momento preciso para actuar. Una botella se le escapó de las manos, rodando por los adoquines, con un ruido agudo y resonante que atrajo la atención de los soldados de inmediato. Sus ojos siguieron el sonido, y por una fracción de segundo, se movieron al unísono, inclinándose hacia el ruido, pensando en aprovechar la oportunidad. Esa fracción de segundo era el universo en la mente de Evelyn, la ventana a través de la cual doblegaría la realidad a su voluntad. Cambió el peso de su cuerpo con suavidad, casi imperceptiblemente, dejando que el movimiento guiara su mano hacia el compartimento oculto dentro de su abrigo, rozando con los dedos las herramientas de engaño que había llevado consigo durante años. Cada músculo, cada nervio, cada pensamiento estaba en sintonía con precisión, una sinfonía de poder controlado, lista para explotar. La risa de los soldados, baja y segura, llenó el callejón, resonando contra los ladrillos y la niebla, y Evelyn se permitió una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de miedo ni debilidad, sino una que cargaba con el peso de la inevitabilidad. Estaban a punto de descubrir que el mundo no era tan simple como las apariencias. Que en el momento en que una mente humana es subestimada, se convierte en un arma. Uno de los soldados tomó su abrigo, creyendo que estaba vacío, creyendo que la chica que tenía ante él no era más que una sombra de sobriedad e impotencia. Sus dedos rozaron la tela, y el cuerpo de Evelyn reaccionó al instante. Un movimiento fluido, fruto de innumerables simulacros y escenarios ensayados hasta convertirse en algo natural. Su movimiento fue impecable, casi invisible, pero alteró el equilibrio por completo. El soldado se quedó paralizado, atrapado en una reacción que no comprendía. Su confianza se resquebrajó bajo la sutil pero innegable presión. Los ojos de Evelyn se encontraron con los suyos, tranquilos y calculadores, y en esa mirada se reveló la verdad. No era una chica cualquiera. Era una maestra de la estrategia, el engaño y la violencia controlada. La niebla pareció espesarse a su alrededor, engullendo el sonido y la luz. Y por un breve instante, el mundo contuvo la respiración. En esos segundos, Evelyn pensó en todo lo que la había traído hasta allí. Las largas horas de entrenamiento, los sacrificios, el secreto que había guardado y el momento que había soportado,
todo convergiendo en este callejón, en esta confrontación. La habían subestimado a cada paso, descartada por quienes no veían más allá de las apariencias. Y ahora la culminación de la paciencia y la habilidad estaba a punto de desplegarse. Los soldados creen tener el poder, creen que controlan el resultado. Pero la verdad de Evelyn Harper estaba a punto de reescribir todo lo que creían saber sobre el peligro, el control y las consecuencias de un solo momento mal juzgado. Y mientras el capitán ladraba otra orden, exigiendo obediencia, Evelyn se movió de nuevo, imperceptiblemente, preparándose para el ataque que los haría cuestionar cada suposición, cada creencia y cada mirada que alguna vez le habían dirigido. La noche, la niebla y la ciudad misma se convirtieron en parte de su plan, un escenario para la revelación que lo impactaría y lo redefiniría todo. Y en ese silencio antes de que estallara la tormenta, los soldados no tenían idea de que su ajuste de cuentas estaba a solo segundos de distancia. El corazón de Evelyn Harper permaneció firme mientras los soldados vacilaban, su confusión creciendo con cada segundo que pasaba. Habían esperado debilidad, sumisión y el triunfo fácil de capturar a una chica borracha. Sin embargo, en su incertidumbre, percibieron algo más allá de la comprensión ordinaria. La respiración de Evelyn estaba incluso controlada, un ritmo perfeccionado a través de incontables noches de entrenamiento en sombras y silencio, donde cada latido era medido y cada movimiento calculado. Su mirada recorrió el callejón una vez más, memorizando las posiciones de cada soldado, los sutiles cambios en sus posturas, la distribución del peso que revelaba sus intenciones incluso antes de actuar. Cada detalle importaba porque cada momento podía decidir la vida o la muerte. Se dejó tambalear ligeramente, dejando que la apariencia de inestabilidad persistiera, atrayendo su atención hacia sí misma, alimentando su suposición de que controlaban la escena. El capitán dio un paso al frente, indicando a sus hombres que apretaran la formación, creyendo que la intimidación y la superioridad numérica podrían suprimir lo que él percibía como fragilidad. Los labios de Evelyn se curvaron en una sonrisa suave, casi de disculpa. No sabían que había entrenado toda su vida para este preciso momento, y que el delicado equilibrio entre apariencia y realidad era un arma más poderosa que cualquier espada o pistola. Su mente repasó escenarios que había ensayado cientos de veces. Cada uno, una simulación de este encuentro. Y en cada escenario, ella emergía como la agente al mando, invisible e imparable. Un silbido agudo rompió el silencio del callejón, y el cuerpo de Evelyn reaccionó instintivamente. Cambió de postura con fluida precisión, rozando con la mano el borde de su abrigo, donde reposaban herramientas y armas ocultas. Los soldados se estremecieron ante el repentino movimiento, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. No fue la violencia lo que provocó su vacilación, sino la repentina comprensión de que la chica que tenían delante no era lo que parecía. Podían sentir el cambio de energía, sutil, pero innegable. Una fuerza que aún no podían cuantificar, pero que instintivamente reconocían como peligro. La sonrisa de Evelyn se ensanchó ligeramente, como si le divirtiera su ignorancia. Había estudiado el comportamiento humano, aprendido a manipular la percepción, y cada vacilación, cada momento de duda, era una victoria en sí misma. Un soldado se abalanzó sobre ella, intentando agarrarla del brazo, y Evelyn se movió como un líquido, escapándose de su agarre con una gracia que hacía que la acción pareciera natural. Su mano solo agarró el aire, y en ese instante, ella aprovechó su impulso para reposicionarse, colocándolo en el camino de sus compañeros. La confusión estalló entre los soldados mientras luchaban por comprender cómo una chica aparentemente frágil había eludido su control. Cada movimiento de Evelyn era deliberado, orquestado para maximizar el impacto psicológico, conservando su energía y manteniendo el control. Su mente repasaba contingencia tras contingencia, calculando la respuesta óptima para cada posible acción. El callejón parecía contraerse a su alrededor. La niebla se arremolinaba como un ser vivo, enmascarando sus movimientos y amplificando su presencia. Cada respiración, cada gesto sutil,
formaba parte de un intrincado plan, y los soldados eran participantes involuntarios de un juego que no entendían. Se permitió una mirada fugaz al cielo nocturno, como si se inspirara en el tenue resplandor de luces lejanas, un recordatorio de que había sobrevivido a desafíos imposibles antes y que lo volvería a hacer. El sutil juego de sombras y luz la favorecía, ocultando sus intenciones y amplificando la desorientación en las mentes de los soldados. Entonces, mientras el capitán ladraba para dar la orden, la mente de Evelyn sincronizó sus movimientos con precisión. Estaba lista para revelar su verdadera identidad. No mediante la fuerza bruta, sino mediante el desenlace psicológico de quienes creen tener el control. Cada centímetro de espacio, cada latido, cada destello de atención había sido considerado, y un momento de revelación se acercaba como una marea a punto de consumir la orilla. Los soldados habían sido atraídos a su mundo de apariencias calculadas. Y pronto descubrirían que la chica que subestimaron era una agente maestra, una tormenta oculta entre la seda y la sombra. Y nada de lo que creían sobre dominio o debilidad permanecería intacto después de lo que estaba a punto de suceder. Los sentidos de Evelyn Harper se agudizaron ante los más mínimos movimientos a su alrededor, el leve roce de un uniforme, el susurro de la tela contra la piedra y el sutil cambio de peso que delataba su intención. Se había preparado para todos los resultados imaginables. Sin embargo, nada se comparaba con la mayor conciencia que sentía en ese momento. La niebla se aferraba al callejón como una presencia viva, enroscándose en las esquinas, ocultando secretos y amplificando la tensión en las filas de los soldados. Creían que el control era suyo, que el dominio les pertenecía. Pero la serena presencia de Evelyn irradiaba una autoridad silenciosa que no podía ser desafiada por números ni armas. Cada paso que daba era deliberado, mesurado, una danza entre la visibilidad y la ocultación. Y sabía que en cuanto revelara su verdadero yo, la percepción de la realidad del soldado se desmoronaría. El capitán ladró órdenes, su voz atravesando la niebla, ordenando a sus hombres que se acercaran. Sin embargo, la confianza en sus ojos flaqueó levemente. Evelyn sonrió suavemente. La ilusión de fragilidad seguía intacta, pero cada fibra de su ser vibraba de preparación. Su entrenamiento la había preparado para la infiltración, para la confrontación en circunstancias imposibles, pero también le había enseñado el poder de la percepción, a manipular cada mirada, cada expectativa y cada preconcepción. Dejó que los soldados creyeran que tenían la ventaja, que la victoria era segura. Y con esa creencia, cedieron el control sin saberlo. Un soldado dio un paso al frente, intentando agarrarla del brazo una vez más, y Evelyn respondió con precisión. Su movimiento era suave, fluido, como el agua fluyendo alrededor de una roca, redirigiendo su impulso y guiándolo hacia otro. La confusión estalló al instante entre las filas. Susurros de incertidumbre se abrían paso en sus mentes. ¿Cómo podía una chica aparentemente débil moverse con tanta determinación, con tal comprensión de cada acción antes de que ocurriera? Los ojos de Evelyn escudriñaban el callejón sin cesar, evaluando, calculando, adaptándose, manteniendo la apariencia de una vacilación inestable. Cada gesto sutil era una señal, un señuelo, una trampa meticulosamente elaborada para aumentar su vulnerabilidad sin un solo acto de agresión manifiesta. El tiempo parecía extenderse, cada segundo cargado de anticipación. Cada latido resonaba como un tambor, anunciando una guerra oculta. Los labios de Evelyn se curvaron en una leve, casi imperceptible sonrisa. El exceso de confianza de los soldados era su mayor debilidad, y ella estaba lista para explotarla al máximo. Su mano rozó ligeramente su abrigo, un recordatorio de las herramientas ocultas que portaba. No eran las herramientas en sí, sino la maestría en su uso lo que le otorgaba su verdadero poder. Se había entrenado para doblegar la percepción, para explotar las expectativas. Y ahora cada ilusión que había creado estaba perfectamente alineada, esperando el momento de convertirse en una realidad innegable. La niebla se espesaba a medida que ella se movía sutilmente,
creando puntos ciegos y distorsiones. Sus movimientos se sincronizaban con los sonidos de la ciudad más allá del callejón. Los soldados, atrapados en una red invisible, estaban atrapados en la anticipación. Cada acción retrasada por la duda subconsciente sembrada por el engaño controlado de Evelyn. Los había dibujado de forma incompleta, usando todos los trucos que su mente y cuerpo habían aprendido. Cada lección de incontables misiones ejecutadas impecablemente en las sombras. La ilusión de debilidad se había convertido en un arma, y la tormenta bajo su tranquila superficie amenazaba con estallar con una claridad devastadora. Entonces, sin previo aviso, Evelyn actuó con decisión. Su mano emergió del abrigo, no como una amenaza, sino como una revelación, sus ojos clavados en el capitán. La señal tácita de inteligencia, autoridad y habilidad innegable que irradiaba su mirada. Los soldados se congelaron, no por la acción física, sino porque de repente comprendieron que todo lo que asumían estaba mal. La chica que subestimaban ya no era un misterio. Era una agente maestra, plenamente consciente, plenamente capaz y lista para tomar el control de la noche, convirtiendo su confianza en un caos y dejándolos cuestionando cada decisión que habían tomado hasta ese momento. El momento de la verdad había llegado, y el callejón se convirtió en el escenario de una revelación que no dejaría a nadie indiferente, ninguna suposición sin cuestionar y ningún soldado inquebrantable.